compañeros del Consejo de Estado. Estamos en presencia de una situación excepcional y por ello el Consejo de Estado se ha visto en la necesidad de tomar una decisión muy importante. Llegué a la conclusión de que era necesario que en esta histórica decisión estuviesen presentes todos los miembros del Consejo de Estado. De modo que aquí estamos todos los miembros del Consejo de Estado. Necesariamente tendré que expresar mis puntos de vista y también tal vez aportar algunos elementos sobre este caso que puedan ayudar a tomar la decisión final. Yo tuve bastante contacto con el fiscal, también tuve contacto con el tribunal, pero no se ejerció la más mínima influencia sobre la decisión que al final habrían de tomar. Ellos tomaron su decisión con absoluta libertad. Nosotros podíamos influir en el fiscal, como es lógico, en los puntos de vista del fiscal, pero decidieron de forma totalmente libre lo que debía aplicarse como sentencia a partir de la gravedad del caso. Ellos fueron los que decidieron reducir el número de sanciones a la pena capital. Ellos fueron los que decidieron incluso elevar por encima de la petición fiscal la sanción a uno de los acusados, Miguel Ruiz, de 25 a 30 años. Jamás se intentó ejercer la menor influencia sobre investigadores o sobre puntos de vista, ni se trató de ejercer la menor influencia en los testigos o en los acusados. De modo que yo planteé que la última decisión la tomaría el Consejo de Estado, que el Consejo de Estado ejercería sus derechos constitucionales a tomar la última decisión en caso de existir sanciones a la pena capital, con varios de los acusados sancionados con esta pena. Quedaba de manera clara de que nadie ha hablado con uno solo de los miembros de este Consejo de Estado, que yo no he hablado con ninguno de ellos acerca de su criterio, que el compañero Raúl ha conversado siquiera acerca del pronunciamiento que de manera absolutamente libre debía hacer en esta reunión de hoy. A ninguno de ellos se le preguntó la opinión. Hay otra cuestión que hemos planteado reiteradamente y es que la decisión que adoptáramos no iba a estar determinada por la opinión pública o por encuestas de opinión. Y si la cuestión fuera a decidir por simples encuestas, no haría falta ninguna reunión y ninguna decisión del Consejo de Estado. Conocemos los estados de opinión, conocemos lo que piensa el pueblo, pero es mi deber decir que para nosotros eso no constituye, en circunstancias como esta, un factor determinante. Podía ocurrir que la inmensa mayoría de la población tuviera un criterio y nosotros nos viéramos en la necesidad de adoptar otro criterio. ¿Qué es lo que conviene a nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestra revolución? ¿Quién podía imaginarse que podía estar Ochoa en actividades de este tipo? ¿Quién podía imaginarse que todo un departamento del Ministerio del Interior estaba en esas actividades? Había campaña contra Cuba, venían haciéndose campaña. Naturalmente que la primera reacción de nosotros, acostumbrados a escuchar todo tipo de mentira, de infamia, de calumnia a lo largo de 30 años, es que se trataba simplemente de un invento más y calumnias más por parte de Estados Unidos. Es lógico que los yanquis empezaran a pensar que las Fuerzas Armadas tenían que saber algo de esa operación y empezaran, de mala fe desde luego, a involucrar el nombre de Raúl en este problema. Tampoco íbamos a arrestar a Ochoa para que no se escapara e investigar después. Eso no se puede hacer y en general no se hace con nadie. No se puede infringir a una persona la humillación de meterlo preso porque hay ciertos rumores o ciertas cosas que se saben. Ese no es ni puede ser el estilo de la revolución. A todo esto, aunque teníamos pruebas, se toma la decisión de no hablarle de aquellas graves cosas de aspecto moral. Porque hablarle a un hombre de eso, de aquello, se podían ocurrir dos cosas. Una de ellas es que se diera un tiro. Casi es imposible hacer un arreglo con un individuo al que le dice, mire, sabemos esto. Es cierto que nuestra decisión tiene que ver con vidas humanas. Y esta es una decisión que no se puede adoptar a la ligera. ¿Tuvo Ochoa oportunidad de salvarse? Sí.
Realmente Ochoa tuvo oportunidad de salvarse. Yo he meditado mucho sobre eso. Ochoa pudo salvarse en la primera conversación que tuvo con Raúl. Si asume sus responsabilidades, si dice la verdad, le hubiera contado todo a Raúl. Lo que estaban haciendo estos individuos, eso habría sido tan importante y tan digno de tenerse en cuenta, que de luego Ochoa no podía seguir en la Fuerza Armada. Pero podía haberse discutido, ya no si se le fusilaba o no. Entonces hubiera podido tener, sí, la posibilidad de preservarle la vida, con una sanción la más severa antes de la pena capital. No era en este momento aquí, ciertamente lo pienso, compañero, el lugar donde se hubiera podido todavía evitar la sanción más severa. Pero ya a aquella altura, en aquella circunstancia y en ese momento, ya nos había dejado a nosotros sin alternativa. El Tribunal de Honor tuvo, yo diría que un día de gloria, cuando allí hablaron los miembros del Tribunal de Honor con una gran elocuencia. Yo creo que fue desde luego valiente, y nuestro pueblo admira el valor, y sobre todo nuestro pueblo apreció el contraste entre la actitud de Ochoa en aquel Tribunal de Honor. Fue sincero Ochoa ante el Tribunal de Honor, ya no lo fue ante el Tribunal de Justicia en el juicio oral, ya no lo fue. Sin embargo, la actitud de Ochoa, como aquí se dijo, creo que fue el compañero Carlos, influyó en los estados de opinión. Desde luego, eso podía complicar la solución del problema, podía producirse una contradicción entre lo que hiciera el tribunal, lo que hiciera el Consejo de Estado y lo que podía opinar la población. Ya dije anteriormente el criterio firme de que esto no se podía decidir por encuesta pública, ni mucho menos. Yo creo que aquí se han expuesto una serie de argumentos para explicar por qué no tenemos alternativa en este caso. ¿Quién podría volver a creer en la revolución si realmente no se aplican para faltas tan graves las penas más severas que establecen las leyes del país? Todos estos hechos constituyen los elementos de una gran traición. Aquí la revolución y las leyes establecen la pena capital para los espías. Un agente de la CIA puede ser fusilado. Yo me pregunto, ¿un agente de la CIA podía haber hecho el daño que estaban haciendo estos señores? Y a los agentes de la CIA se les juzga y se les fusila. Si no se aplica en este caso un castigo ejemplar, que podríamos decirle a los futuros jefes, a los futuros héroes, si un hecho de tanta gravedad no se castiga con la pena más severa que establecen nuestras leyes, sería un precedente funesto y desmoralizador. Si no aplicamos las penas más severas a los demás, simplemente con una sanción de prisión será suficiente para que constituya un ejemplo. De manera que, precisamente pensando en la credibilidad y prestigio de la revolución, es que creo que el castigo debe ser ejemplar y la sanción más severa del Ministerio del Interior. Hay que reconstruirlo, hay que hacerlo nuevo. Digamos que la única responsabilidad no la tienen estos acusados. Digamos que la dirección del Ministerio del Interior tiene responsabilidad, y hay que decirlo en este momento, por su insensibilidad. Y el Ministerio, entre otras cosas, se le dijo que tenían que ser, y se dijo en el informe al tercer Congreso, que tenían que ser 1000 los blancos, porque ellos son los que tienen que estarle exigiendo a los demás el respeto a la ley. Se planteó que no hubiera clínica para los combatientes del Ministerio Interior, que eso los apartaba del pueblo, que fueran a las clínicas que va el pueblo. Se planteó que no tuvieran restaurantes ni lugares de recreación, devuelvan, entreguen todo eso al pueblo. Había comercio militar. Nosotros escuchábamos las quejas, porque uno de los problemas serios que pasaba en el Ministerio del Interior es el intento de equipararse con la Fuerza Armada, que tiene otras tareas, otras misiones y otras funciones. Esta pandilla corrompió, esta pandilla hizo muchos regalos. No solo regalaban pacotillas, no solo regalaban pacotillas, no solo regalaban pacotillas, ya lo venían haciendo de antes. Nuestros trabajadores no andan pensando en la pacotilla, en los centavitos, en los lujos. Yo no he visto eso en ninguno de esos hombres, a los que tanto admiro, que se levantan a amanecer y luego hasta las 10 y las 11 de la noche están trabajando. ¿Por qué se quitó a Tony la guardia y a todo ese grupo de la corporación CIME? Precisamente lo que habían establecido un estilo. Importaban cuánta bisutería se encontraba, cuánta bisutería se encontraba,
cuánta bisutería se encontraba, desde gomas con bandas blancas, cristales de un tipo, telefonito de otro, grabadora, videocasete en el carro. Esa gente no debieron haber ido a parar jamás a MC con las prerrogativas que tenían en ese punto. Y digo que ya regalaban no solo bisutería, no solo televisores en colores y videocasetes, ya regalaban hasta yates que valían decenas de miles de dólares, de esos yates que se robaban o en complicidad con los lancheros se perdían, en que los dueños encantados cobraban el seguro y ellos aquí los vendían o revendían o regalaban. Habría que ver a cuánta gente esta pandilla le hizo regalos. Hay algunos que han hecho comparaciones entre la FARC y el Ministerio del Interior. Y yo digo que eso es muy injusto. No hay comparación posible ni entre los papeles de una institución y los papeles de otra. El Ministerio del Interior nace del Ejército Rebelde, nace de la Fuerza Armada Revolucionaria. El Ministerio del Interior es hijo del Ejército Rebelde y debemos colocar cada institución en su lugar. Y digo que es injusta la comparación si una institución ha sido exigente en este país, si una institución ha tenido normas, si una institución ha sido educadora por excelencia en este país, es las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Si un compañero ha sido luchador y ha sido exigente, ese compañero es Raúl. Por eso debemos rechazar indignado la sugerencia que viene del enemigo, que si hubo cambio en el Ministerio del Interior, tiene que haberlo también en la Fuerza Armada Revolucionaria. Esa es una intriga del enemigo. Y si hemos descubierto este cáncer, se debe precisamente a la Fuerza Armada Revolucionaria. Y realmente voy a decir, si hay una institución donde se sabe lo que hace la gente, es el MINFAR. Porque el MINFAR tiene los medios y tiene la organización necesaria para llevar el control de los hombres. Ochoa, cuando venía aquí, empezaba a hablar de negocio. Cada vez que se reunía con Raúl, quería hablarle de negocio. Y constantemente les recibía la misma aclaración, el mismo consejo. Ochoa, no te pongas... Y él hablaba de negocios presuntamente serios. Y lo que le decía en el MINFAR, lo que le decía Raúl, dedícate a las tareas militares, olvídate de negocio. Esa no es tu misión, lo que tienes que hacer es dedicarte a las actividades militares. Si hoy contamos con muchos cuadros con que ayudar al Ministerio del Interior, se debe a los cuadros que tenemos en la Fuerza Armada Revolucionaria. Nuestro partido, nuestra Fuerza Armada Revolucionaria son dos instituciones esenciales, fundamentales y básicas de nuestra revolución. En la Fuerza Armada no había una mafia realmente. No hay otra alternativa, el castigo ejemplar. A nosotros se han dirigido personalidades internacionales expresando su preocupación, solicitando, exhortando que no se aplique la pena capital a los acusados. También, por supuesto, han llegado mensajes de los familiares. Y esto puede ser lo más duro de todo. Cuando los hijos, los hermanos o los padres se dirigen a nosotros para pedir que no se les aplique la máxima pena, que el Consejo de Estado conmute la sentencia. Y es duro. Es duro. Que ellos comprendan que lo que nos piden a todos nosotros, no a mí, hay muchos que piensan que soy yo el que decido si se hace una cosa u otra, y si fuera yo solo el que tuviera que decidir sobre esto, si fuera una facultad del presidente del Consejo de Estado, y esto es una decisión colectiva. En el mundo ni siquiera saben eso, creen que lo que existe es la prerrogativa del presidente del país de indultar. Todo el mundo dice, ahora Castro tendrá que decidir una cosa u otra, lo dicen en el exterior. En el propio país mucha gente piensa que la decisión es personalmente mía, pero en realidad lo que nos solicitan estos familiares, estos seres queridos, los hijos, los familiares más allegados, pero nos piden algo que está más allá de nuestras prerrogativas, nos piden algo que está más allá de nuestros deberes. Y hay momentos en que la revolución pudo ser generosa y lo fue sin hacerse un gran daño a sí misma. Hoy la revolución no puede ser generosa sin hacerse un profundo daño a sí misma. Yo considero que el tribunal militar fue generoso,
fue generoso. Pensando en esto, se expresaron unánime, fue que debía aplicarse las penas más severas a los principales responsables de estos hechos. Solicité la opinión al Comité Ejecutivo y al Consejo de Ministros, uno por uno, y solo 2 pensaban que no se debían aplicar las penas más severas. Consultamos a los miembros del Comité Central y de los 162 presentes, 10 argumentaron en contra de la aplicación de las penas más severas y 141 se expresaron su criterio de que debían aplicarse las penas más severas. Solicitamos que fuesen reunidos todos los diputados de la Asamblea Nacional, que es nuestra instancia superior, ya que nosotros somos representantes de la Asamblea Nacional. Y de 402 diputados presentes, solo una persona se expresó en favor de la conmutación de la pena y 401 diputados se expresaron a favor de la ratificación de la sentencia por el Consejo de Estado. Y no solo eso, sino que muchos planteaban que debieron haber sido más los sancionados a la pena capital. Fueron muchos, incluso muchos se quejaron de que se hubiese reducido la sanción a 10 años para uno de los acusados frente a la petición de 15 años. Yo creo que casi todos los inculpados podían ser sancionados a la pena capital. Que pienso que nuestros tribunales han hecho una advertencia que sin duda, si hechos de esta naturaleza se volvieran a repetir, las medidas serían mucho más drásticas. Es duro pensar que algunos hombres van a morir, pero pienso sobre todo en otros muertos. Pienso en los que cayeron para crear una república donde imperara la justicia y la ley, una república donde no hubiera corrupción, donde no hubiera impunidad. Es en nombre de los ideales y de la patria aquellos que hicieron que nos vemos obligados a ser severos. Y por tanto, compañeros, me sumo al criterio que todos ustedes han expresado en la tarde de hoy. De todas formas, aunque hemos escuchado ese criterio, pido que formalmente votemos. Los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar, que levanten la mano. Los que se opongan, por unanimidad del Consejo de Estado, se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. Ha concluido la sesión.